En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico, en el que ponemos el foco en las negociaciones entre China y Estados Unidos retomadas en Londres y que se producen tras la llamada telefónica entre el presidente chino Xi Jinping y el de Estados Unidos Donald Trump. Marcan un punto crucial en la compleja relación entre ambas potencias, dinámica, geopolítica y económica, que bilateralmente ha estado marcada tradicionalmente por la competencia y la desconfianza, pero que en este nuevo encuentro, auspiciado por esa aparente reconducción del proceso, sugiere un intento de buscar vías de entendimiento en un escenario global que, lo sabemos, es cada vez más volátil. Pero el hecho es que esta vez, aun siendo conscientes de la asimetría de fuerzas favorable en lo económico y en lo militar a Estados Unidos, China tiene una baza negociadora de peso: las tierras raras. Porque los aranceles impuestos por Estados Unidos han sido una herramienta recurrente en su estrategia de presión comercial, y sus efectos sobre el comercio chino con la primera economía del mundo son innegables. Hemos visto caídas recientemente del 30% en el comercio bilateral. Sin embargo, en las tierras raras, excluidas de esos aranceles, siguen subiendo los intercambios, y de forma importante, porque las políticas proteccionistas y de retórica de América primero de Trump han buscado reequilibrar la balanza comercial, lo sabemos, proteger las industrias nacionales y, en última instancia, ya de paso, contener el ascenso económico de quien amenaza su hegemonía mundial. Estas medidas, como digo, han impactado en las exportaciones chinas y han impulsado una cierta reestructuración de los déficits comerciales. Pero China ha mostrado una notable resiliencia y una capacidad notable para adaptarse a los desafíos, diversificando mercados y apostando por la innovación interna. No obstante, en estas negociaciones de Londres, como digo, China llega con un as bajo la manga: su dominio casi absoluto sobre el mercado de las tierras raras, esos 17 elementos químicos que son fundamentales para una vasta gama de tecnologías de vanguardia, desde dispositivos electrónicos de consumo, teléfonos inteligentes, ordenadores, pero también pasando por equipos militares avanzados, vehículos eléctricos, turbinas eólicas o sistemas de energías renovables. La dependencia global de las tierras raras es fundamental respecto del mundo y hacia China, porque controla aproximadamente el 60% de la producción mundial de estos elementos. Pero lo que es especialmente clave, lo que es más crítico, es que tiene la inmensa mayoría de la capacidad de proceso y refino a nivel global. Esto significa que incluso si otros países lograran extraer en sus naciones esas tierras raras, la infraestructura necesaria para convertirlas en materiales utilizables para la industria sigue estando en manos de China. Esa posición dominante otorga a China una gran baza negociadora en un mundo donde la tecnología es el motor de la economía, pero también de la seguridad. El acceso a esos materiales críticos es una cuestión de seguridad nacional, de competitividad, tanto para Estados Unidos como para el resto de Occidente. La interrupción del suministro de tierras raras chinas, incluso por un corto periodo de tiempo, podría llegar a tener consecuencias funestas para esas industrias de alto valor añadido, industrias clave. Afectaría la capacidad de Estados Unidos, por ejemplo, para innovar, para mantener su liderazgo tecnológico y militar. Es una palanca negociadora que va mucho más allá de las disputas comerciales tradicionales, la que tiene Xi Jinping. Toca el núcleo de la infraestructura tecnológica y la capacidad de producción de alta tecnología, que es donde ahora mismo está basando su supremacía Estados Unidos. Frente a esta realidad, la administración de Donald Trump intenta lanzar cortinas de humo para minimizar, al menos de cara a la galería, la dependencia de China en este ámbito, como digo, estratégico. Por ejemplo, un ejemplo perfecto de todo esto es el acuerdo tan cacareado con Ucrania para el desarrollo de sus depósitos de tierras raras. No es una alternativa viable a corto, pero tampoco a medio plazo. La razón es muy sencilla, lo acabamos de mencionar. Ucrania puede tener reservas, pueden ser significativas, puede apostar por el desarrollo de una industria de extracción en el que se beneficie Estados Unidos, al menos en una gran parte, pero el proceso, el refinado de las tierras raras, es un proceso industrial que está a décadas vista ahora mismo en cualquier lugar de Ucrania.
No hay industria de ningún tipo al respecto en Ucrania. Este tipo de proyectos requiere inversiones masivas, infraestructuras complejas, experiencia técnica y mucho tiempo para llegar a ser operativo y competitivo. Por lo tanto, que tú acuerdes con alguien que sus reservas de tierras raras sean para ti, o sean para ti en su mayor parte, no significa nada hasta que no consigas desarrollar esa industria, y pueden pasar 10, 15, 20 años. El control de China sobre el mercado de tierras raras es el resultado de décadas de planificación estratégica, de una inversión sostenida en un sector que Occidente en gran medida descuidó, y lo descuidó por razones prácticas. Veían el proceso, la extracción de esas tierras como una industria poco rentable, pero sobre todo como una industria muy dañina para el medio ambiente, muy sucia. China, por su parte, comprendió que esto tenía un valor estratégico de largo plazo y construyó una cadena de suministro robusta, altamente integrada, que ocupaba toda la cadena de valor de las tierras raras. Y claro, ahora esa visión largoplacista, que tan típica es de los dirigentes chinos, le está rindiendo un dividendo geopolítico evidente. La capacidad de China para controlar el flujo de estos materiales, de hecho, no solo le permite influir en la producción del hardware avanzado, de esos chips, de esas máquinas, sino que también, a su vez, el desarrollo posterior del software y los algoritmos que dependen de la eficiencia y el rendimiento de los componentes se ve lastrado si no lo tienes. Las negociaciones de Londres, al final, no son solo, como vemos, sobre aranceles o déficit comerciales, son un reflejo de la realidad, que tiene una competencia mucho más profunda sobre el liderazgo global. La seguridad económica se entrelaza con la seguridad nacional, y China es consciente de su ventaja en las tierras raras y por eso puede buscar concesiones en otros ámbitos, acceso a mercados, por ejemplo, la cuestión de los visados de los estudiantes chinos en las universidades más punteras de Estados Unidos. Seguro que sale a colación en las negociaciones. Para Estados Unidos la situación es un dilema. ¿Dependo de un rival estratégico para componentes tan vitales? No lo sé, pero es una vulnerabilidad significativa, pero por otro lado no tengo alternativa real. El papel de las tierras raras en estas discusiones al final viene a ser un recordatorio contundente de cómo los recursos naturales y estratégicos se pueden convertir en herramientas poderosas en el juego de la geopolítica, pero también se convierte, y es evidente, en la importancia, en una muestra y un ejemplo de la importancia de la visión a largo plazo ante los retos geopolíticos. Y de eso China, con una historia milenaria, sabe mucho y puede enseñarnos mucho. Vamos a hacer un pequeño alto. A la vuelta, titulares que elabora Blanca el Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. La comarca de Las Vegas y Alcarria madrileña, tierras de bodegas e historia. Descúbrelas a través de sus paisajes únicos, rutas y valles bañados por ríos, bodegas y patrimonio. Enclaves rurales, desconocidos de nuestra región, con museos únicos como Casa Cueva en Tielmes, el Museo de la Molinería en Morata de Tajuña o el Museo Etnográfico La Posada en Chinchón. Y si buscas entornos naturales, la comarca de Las Vegas y Alcarria te ofrece rutas como los Cortados en Titulcia, la senda ecológica del Tajo en Villamanrique de Tajo o visitas a las huertas de Fuentidueña de Tajo o Carabaña. Madden Rural, el Madrid que no te esperas. Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera! Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Me gustaría obtener un certificado. ¿Sabe que este trámite puede hacerse online? Solo descargué nuestra app en su móvil. Le pedirá una doble autentificación. Después recibirá un código SE con una notificación push y listo. ¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Israel intercepta a la flotilla de la Libertad que se dirigía en barco a Gaza. Entre los tripulantes, la activista sueca Greta Thunberg. My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted. Que aseguraba, si estás viendo este vídeo, es que hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas de ocupación israelíes o las fuerzas que apoyan a Israel. Listo a todos mis amigos, familiares y camaradas a que presionen al gobierno sueco para que me libere a mí y a los demás lo antes posible. Israel asegura que todos los pasajeros del barco están sanos y salvos. El barco, que lleva bandera británica y forma parte de la coalición Flotilla de la Libertad, zarpó de Sicilia hace 7 días con destino a Gaza para entregar ayuda humanitaria. China y Estados Unidos vuelven a mantener conversaciones comerciales este lunes en Londres. Las tierras raras serán clave en las negociaciones después de que Washington acusara a Pekín de incumplir la tregua pactada en Ginebra por las restricciones que impuso a su exportación. Y seguimos en Londres porque allí Mark Rutte pedirá un aumento del 400% en la defensa aérea de la OTAN. Petición que está previsto que Rutte haga en su discurso en Chatham House en Londres. Ya la pasada semana en Bruselas, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, indicaba que los aliados de la OTAN estaban cerca de llegar a un consenso para aumentar sus presupuestos de defensa al 5% de su PIB frente al objetivo anual del 2%. Colombia, entre tanto, sigue pendiente de la evolución del senador Miguel Uribe. Herido de gravedad en un atentado ayer domingo, mientras crecen las voces que piden garantías de seguridad para los candidatos de cara a las elecciones de 2026, en las que se elegirá el sucesor de Gustavo Petro. Nueva jornada de tensión en Los Ángeles. Tensión por las protestas debido al descontento por las recientes redadas migratorias y el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad que han generado un ambiente de tensión entre la administración de Donald Trump y el gobierno de California. Desde este lunes, además, entra en vigor la orden ejecutiva de Trump de prohibir los viajes a Estados Unidos desde 12 países, incluido Haití, y de restringir la entrada de ciudadanos de otras 7 naciones, entre ellas Cuba y Venezuela. Javier Milei viaja hasta Israel. El presidente argentino, que ayer intervino en un acto económico en Madrid, viaja a Israel, donde busca escenificar su sintonía con el gobierno de Netanyahu. Visita de 3 días de duración que incluirá, entre otras cosas, un discurso ante los legisladores en la Knesset, el Parlamento israelí. Y dirigentes de más de un centenar de países asisten a la Cumbre de los Océanos. Cumbre que se celebra en Niza, organizada por Naciones Unidas y que busca salvar los océanos y frenar la alta degradación de los mares. Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Vivimos en una época de agitación, pero la determinación que veo aquí me da esperanza. Esperanza de que podemos cambiar las tornas, de que podemos pasar del saqueo a la protección, de la exclusión a la equidad, de la explotación a corto plazo a la administración a largo plazo. Sabemos que es posible. Ahora, Blanca, ampliamos esta información geopolítica internacional. Este lunes en Londres, Estados Unidos y China retoman sus negociaciones comerciales para intentar sostener la frágil tregua alcanzada en Ginebra. Además de suspender durante 90 días los aranceles, Pekín se había comprometido a acelerar la aprobación de las licencias que desde abril han reducido drásticamente la exportación de tierras raras. Pues bien, Estados Unidos acusa a Pekín de no haber acelerado este proceso, lo cual está afectando a todas las cadenas de suministro del mundo que dependen del gigante asiático. Pablo Iannone. Debido al impacto global que está suponiendo, este punto será uno de los principales temas de la nueva ronda de negociaciones entre las dos mayores economías del mundo. En el último mes, el comercio entre ambas potencias se ha desplomado un 30%, siendo los sectores más afectados el de la defensa y el automotriz, justamente los que dependen de importaciones esenciales como el litrio, el neodimio o el praseodimio, controlados por China y restringidos desde abril de este año como respuesta a la guerra iniciada por Trump y que ha afectado a empresas de todo el mundo. Según el diario hongkonés de South China Morning Post, en el pasado mes China dejó de exportar un 49% de tierras raras en comparación al mismo mes de 2024. Para muchos, entre ellos el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, las conversaciones celebradas hoy entre Londres, entre Washington y Pekín deberían ir bien.
Después de la llamada telefónica entre Trump y Xi, asegura que está tranquilo y que cree que el acuerdo está a punto de cerrarse con buenos apretones de manos. Todavía no se conocen los términos concretos en los que podrían concluir las conversaciones, asegura Kevin Hassett, pero la cuestión más relevante es que quieren de nuevo las tierras raras y que fluyan de la misma manera que antes de principios de abril. En este encuentro, por parte de Washington, participarán el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el representante de Comercio, Jamieson Greer. Por parte de China estará el viceprimer ministro He Lifeng. Previsiblemente, Washington se verá obligado a ceder ante su fuerte dependencia de China con el objetivo de detener lo que para muchos es la antesala de la tercera crisis masiva de la cadena de suministro en 5 años. La primera fue el coronavirus en 2020, que paralizó fábricas durante semanas, y la segunda, la escasez de semiconductores entre 2021 y 2023, que eliminó millones de automóviles de las plantas de producción de los fabricantes. Y seguimos en Londres porque allí el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pedirá que se aumente la presión para que los países de la Alianza Atlántica inviertan más dinero en defensa. Es el objetivo, que cada país llegue al 5% de su PIB. Rutte pone el foco además en una inversión concreta en las defensas antiaéreas, para las que pide incrementar su inversión en un 400%. Rubén Gil. La petición de incrementar un 400% la capacidad de las defensas antiaéreas de la Alianza Atlántica la hará Mark Rutte esta tarde en Londres, donde ofrecerá un discurso en Chatham House. Parte de ese discurso ya ha trascendido. En él, Rutte asegura que Rusia despliega el terror desde los cielos, por lo que la OTAN dice debe fortalecer el escudo que nos proteja por el aire. Ya la semana pasada en Bruselas, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, indicaba que los aliados de la OTAN estaban cerca de llegar a un consenso para aumentar sus presupuestos de defensa al 5% de su PIB frente al objetivo actual del 2%. El Kremlin ya ha contestado a Rutte. Para Moscú, la OTAN busca una confrontación directa con Rusia que argumenta va a costarle caro a los contribuyentes de los países miembros de la Alianza Atlántica. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, ha asegurado además que Rusia se reserva el derecho de desplegar misiles de alcance intermedio y corto si la OTAN continúa su concentración militar cerca de las fronteras rusas. Tarde o temprano, ha dicho, cuando nada limite nuestras acciones, nos reservaremos esa libertad. Sobre el terreno, entre tanto, Kiev asegura que ha atacado otra base rusa, una ofensiva con drones contra la retaguardia enemiga en un aeródromo militar, y ha dañado varios aviones. El ejército ucraniano ha reivindicado además el ataque a una planta electrónica en la región rusa de Chuvashia. La instalación se especializaba en la fabricación de equipos de navegación utilizados en drones tipo Shahed, bombas aéreas guiadas y armas de alta precisión. El mercado está pendiente de la reinvención de la vieja Europa, que tiene que buscar su autonomía estratégica y de defensa, con un Estados Unidos que sigue marcando el paso que dicta Donald Trump. En este marco vemos a compañías centenarias como Renault, que está a punto de estrenarse en el sector defensa. La compañía confirma haber recibido esa petición del gobierno francés, pero asegura no haber tomado aún ninguna decisión. Eva Villanueva. Delegaciones de más de 100 países y 40 agencias internacionales, así como la comunidad científica y organizaciones ambientales, celebran en Niza la tercera cumbre de los océanos de la ONU, que se va a extender hasta el viernes. En esta sesión inaugural, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha denunciado el desplome de la biodiversidad marina y ha instado a evitar que el fondo del mar se convierta en un salvaje oeste. We live in an age of turmoil. Vivimos en una época de agitación, pero la determinación que veo aquí me da esperanza. Esperanza de que podemos cambiar las tornas, de que podemos pasar del saqueo a la protección, de la exclusión a la equidad, de la explotación a corto plazo a la administración a largo plazo. Sabemos que es posible. We know it's possible. Entre los participantes veíamos también a la presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen hacía un llamamiento a que se ratifique el Tratado de los Océanos, adoptado en 2023 y que solo España ha ratificado de la Unión. Para dar vida al Tratado de Alta Mar, Europa aportará 40 millones de euros al Programa Mundial sobre los Océanos. Así que hoy les pido a todos que, por favor, aceleren la ratificación, porque nuestro océano necesita que pongamos de nuestra parte. Von der Leyen ha recordado que, a pesar de que el tratado fue acordado, están lejos de las 60 firmas para su ratificación. Un discurso que acompañaba además de un anuncio, el de que ya está lista la primera versión piloto de una herramienta, ese Digital Twin Ocean, que permitirá entender mejor el océano.
El segundo anuncio europeo de hoy es el increíble gemelo digital del océano. Lo anuncié hace 3 años en Brest. Hoy presentamos con orgullo la primera versión de la demostración. Es una herramienta asombrosa que nos ayuda a comprender mejor el océano, desde la contaminación a la navegación, pero también desde el riesgo para nuestras costas a la biodiversidad. En fin, no nos detendremos aquí. Conferencia que busca salvar el fondo marino del calentamiento y la contaminación, pero que sirve también para alzar la voz y las críticas. En esta sesión, el anfitrión Emmanuel Macron ha señalado que antes de precipitarse en la exploración de Marte, es mejor conocer a nuestro mejor amigo, que es el océano, decía, en un discurso plagado de referencias al gobierno de Donald Trump. Por su parte, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aprovechaba para decir que no pueden permitir que le pase al océano lo que le ha pasado en las reglas del comercio internacional, que han sido tan erosionadas que se ha vuelto prácticamente inoperativo. La Flotilla de la Libertad ha denunciado en la madrugada de este lunes que los tripulantes del barco de ayuda humanitaria Madeline, con 12 activistas a bordo, han sido secuestrados por las fuerzas israelíes. My name is Greta Thunberg from Sweden. If you see this video, we have been intercepted. Si estás viendo este vídeo, dice la activista Greta Thunberg, es que hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas de ocupación israelíes o las fuerzas que apoyan a Israel. Insto a todos mis amigos, familiares y camaradas a que presionen al gobierno sueco para que me libere a mí y a los demás lo antes posible. Israel asegura que todos los pasajeros del barco están sanos y salvos. El barco, que lleva bandera británica y forma parte de la coalición Flotilla de la Libertad, zarpó de Sicilia hace 7 días con destino a Gaza para entregar ayuda humanitaria. Entre los pasajeros de la flotilla, un español. Okay, my name is Sergio Toribio from Spain. If you are seeing this video, we have been Pues bien, el gobierno ha convocado al encargado de negocios de Israel en España, Dan Poraz, para protestar por la detención de este español. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han informado de que ya están en contacto con el activista Sergio Toribio, así como con su familia y con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, ejerciendo la protección consular pertinente sobre este ciudadano español. Esta no es la primera vez que Israel detiene un barco de esta denominada Flotilla de la Libertad. El 2 de mayo, otra embarcación, el Conscience, resultó alcanzado por proyectiles disparados por drones en aguas internacionales cerca de Malta. El fuego dañó generadores y el casco, pero no causó víctimas. La flotilla busca desafiar el bloqueo israelí de Gaza y entregar ayuda humanitaria, pero Israel lo considera una violación de su soberanía marítima y una posible vía de apoyo a Hamas. El bloqueo ha sido ampliamente criticado por Naciones Unidas, que denuncia que dificulta gravemente el acceso de alimentos y medicinas a Gaza. El Madeline se dirige ahora al puerto de Hazot y se espera que las autoridades israelíes liberen a los activistas en breve. Es probable que sigan las protestas diplomáticas, especialmente desde países europeos como España y Reino Unido, y que se exija un acceso seguro y legal de ayuda a Gaza. Y en Francia, en la ciudad de Niza, ha arrancado la tercera conferencia de los océanos de Naciones Unidas. Hasta el 13 de junio se darán cita 50 jefes de Estado con expectativas inciertas y el objetivo de ratificar el compromiso mundial. Entre las voces de esta inauguración, el secretario general de Naciones Unidas o la jefa del Ejecutivo Comunitario, que han pedido la ratificación del Tratado de Océanos. Eva. Delegaciones de más de 100 países y 40 agencias internacionales, así como la comunidad científica y organizaciones ambientales, celebran en Niza la tercera cumbre de los océanos de la ONU, que se va a extender hasta el viernes. En esta sesión inaugural, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha denunciado el desplome de la biodiversidad marina y ha instado a evitar que el fondo del mar se convierta en un salvaje oeste. We live in an age of turmoil. Vivimos en una época de agitación, pero la determinación que veo aquí me da esperanza. Esperanza de que podemos cambiar las tornas, de que podemos pasar del saqueo a la protección, de la exclusión a la equidad, de la explotación a corto plazo a la administración a largo plazo. Sabemos que es posible. We know it's possible. Entre los participantes veíamos también a la presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen hacía un llamamiento a que se ratifique el Tratado de los Océanos, adoptado en 2023 y que solo España ha ratificado de la Unión.
Para dar vida al Tratado de Alta Mar, Europa aportará 40 millones de euros al Programa Mundial sobre los Océanos. Así que hoy les pido a todos que, por favor, aceleren la ratificación porque nuestro océano necesita que pongamos de nuestra parte. Von der Leyen ha recordado que a pesar de que el tratado fue acordado, están lejos de las 60 firmas para su ratificación. Un discurso que acompañaba además de un anuncio, el de que ya está lista la primera versión piloto de una herramienta, ese Digital Twin Ocean, que permitirá entender mejor el océano. El segundo anuncio europeo de hoy es el increíble gemelo digital del océano. Lo anuncié hace 3 años en Brest. Hoy presentamos con orgullo la primera versión de la demostración. Es una herramienta asombrosa que nos ayuda a comprender mejor el océano, desde la contaminación a la navegación, pero también desde el riesgo para nuestras costas a la biodiversidad. En fin, no nos detendremos aquí. Conferencia que busca salvar el fondo marino del calentamiento y la contaminación, pero que sirve también para alzar la voz y las críticas. En esta sesión, el anfitrión Emmanuel Macron ha señalado que antes de precipitarse en la exploración de Marte, es mejor conocer a nuestro mejor amigo, que es el océano, decía, en un discurso plagado de referencias al gobierno de Donald Trump. Por su parte, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aprovechaba para decir que no pueden permitir que le pase al océano lo que le ha pasado en las reglas del comercio internacional, que han sido tan erosionadas que se ha vuelto prácticamente inoperativo. Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero, el majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza, el castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. El día que los bancos cambiaron la atención personalizada por una aplicación móvil, ese día ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron los máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de los máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Disfrute del Viaje del Arte, el curso de verano organizado por la Fundación Amigos del Museo del Prado y la Universidad Complutense de Madrid entre los días 1 y 3 de julio. Más información en amigosmuseoprado.org, con la colaboración de la Fundación ACS. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Sabemos que China es o bien candidato a ser la próxima potencia mundial hegemónica, o si el futuro no es monopolar, a estar en ese grupo que va a encabezar la multipolaridad de la segunda mitad del siglo XXI. Experiencia no le falta, porque si bien los siglos XIX y XX no han sido los mejores para ella, es una civilización milenaria que ya ha tenido oportunidad de ser primera potencia en otras épocas. También sabemos que su concepción de la vida, de la sociedad, del mundo, de los valores, la gobernanza, es muy diferente a la occidental y necesitamos entenderlos mejor para saber quién va a ser el próximo hegemón. Por eso hablamos con Julio Ceballos, quien desde 2006 trabaja en China facilitando que empresas extranjeras puedan integrarse en su actividad económica en un país que, como saben, como digo, es clave en la geopolítica actual y lo va a ser sin duda a futuro. Julio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, gracias por invitarme. Esta es tu segunda incursión con libros sobre China y eres el autor de este libro que estamos viendo, El calibrador de estrellas, aprendizajes chinos para Occidente en el siglo XXI, editado por Ariel. A través de él, de su contenido, que es más que pedagógico para quien le interese China, a la par que interesante, vamos a articular la charla, si te parece bien. Muy bien. Lo primero, por contexto un poquito, háblanos de tu vínculo con China y qué te motiva para escribir este libro con esta temática.
Pues mira, yo llegué a China con una beca de internacionalización hace 20 años. Nunca pensé que me iba a quedar mucho más de 2 o 3 años, pero crisis financiera de por medio, allí hubo anticrisis, mientras España entraba en recesión, allí crecía el país, China, a un 12%, decidí quedarme. Ha sido una buena elección. Estoy convencido de que yo me voy a jubilar haciendo lo que hago ahora, que es ayudar a empresas a implantarse allí. Y en realidad, como bien dices, yo no me dedico a escribir libros ni a promocionarlos, pero con la pandemia tuve oportunidad de volcar mucho de eso que había ido aprendiendo y que nunca había puesto por escrito. Publiqué un libro hace 2 años que se titula Observar el arroz crecer, que según mi editorial se ha convertido en el libro sobre China publicado en España más vendido en los últimos 20 años. Y al calor de esas buenas ventas me ofrecieron volver a publicar. Si el primer libro, Observar el arroz crecer, respondía a la pregunta ¿por qué es importante China? ¿Por qué hay que comprenderla? De una manera más práctica, también más comprometida, más constructiva, responde a la pregunta muy bien, China ha venido para quedarse. ¿Cómo competimos con China? Vamos a entender cómo es China, cómo piensan y... Bueno, un apunte antes, El calibrador de estrellas. Hablas de un poema complejo con tantas capas y tanta belleza, ¿no?, de Xu Hui, pero hay más detrás. ¿Por qué el calibrador de estrellas? Bueno, el calibrador de estrellas es una doble metáfora. Primero era un artefacto de medición astronómica y además es cierto, como comentas, es la composición poética más compleja que ha elaborado nunca el ser humano. Haciendo uso de esa doble metáfora, yo lo que propongo es que hay tantas formas de resolver un problema como de mirar al firmamento o como de encontrar versos en ese poema palindrómico titulado El calibrador de estrellas. Y es que si hay algo que nos garantiza el siglo XXI es que no hay nada garantizado, que es pura incertidumbre, que es todo muy volátil, muy contradictorio, muy acelerado, cada vez más incierto, ¿no? En Occidente, en España, en Europa, no solo no disponemos de todas las respuestas a muchas preguntas, sino que nos faltan preguntas. Por eso, y de la misma manera que miramos continuamente a la otra orilla del Atlántico en busca de respuestas y también de preguntas, ¿por qué no empezar a mirar al otro lado, ¿no?, hacia Oriente, para ver cómo resuelven los chinos preguntas y dilemas y crisis que nosotros compartimos y qué otras preguntas se hacen que nosotros no nos estamos haciendo? Y sobre todo teniendo en cuenta que conocemos poco China, como en general los occidentales, sí. Vivimos a partir de estereotipos que podemos aceptar, además incluso que su modelo, por su idiosincrasia cultural, milenaria, pues a lo mejor no es exportable, aunque puede abrir debates. Y yo quiero empezar articulando algunos temas, los entresaco, no sigo el hilo del libro, pero fundamental para que China sea lo que soy, la educación. La educación para los chinos es tremenda y se hila con la meritocracia. ¿Qué podemos decir de la educación en contraste con la occidental? Pues mira, la educación para ellos es el eje de todo su proyecto de Estado, es el andamiaje básico de todo su proyecto de construcción nacional. Y hay que entender que los chinos se toman muy en serio a sí mismos, se toman muy en serio su país, saben de dónde vienen, saben de su pasado glorioso, saben lo que explica el que sean hoy quienes son y sobre todo, muy importante, y es algo que en contraste a nosotros nos falta, y es que saben quiénes quieren ser en el año 2050, ni siquiera el 2050, ahora hablaremos de ello, el 1 de octubre del 2049. Bueno, pues para alcanzar su meta, que es convertirse en la potencia, en la nación más fuerte, próspera y segura del planeta, para el 1 de octubre del 2049, luego te contaré por qué, sí. Saben que eso no se puede lograr sin invertir de manera casi obsesiva en educación y en tecnología. En China, lo hablábamos ahora a micrófono cerrado, en China la educación es el ascensor social por antonomasia desde hace siglos. Ellos inventaron el sistema de oposición a la administración pública, que luego copiaron los jesuitas, y para ellos la educación es un derecho, como para nosotros, pero no solo un derecho pasivo a exigir recibir educación, sino es un derecho activo con la obligación pareja de, es que es imperativo que yo esté en ciclos de formación continua, que yo adquiera conocimiento, que yo invierta en mi propio talento y en mi capital. Y que busque la excelencia. Exacto. Y aquí viene de la mano de la educación precisamente la meritocracia, porque los chinos se toman muy en serio a sí mismos, porque se toman muy en serio esa meta de construcción de una nación fuerte, no dejan el timón de semejante buque, ten en cuenta que es 18 veces España en lo geográfico y 30 veces España en lo demográfico. Entonces no ponen al cargo de semejante mastodonte a alguien que no tenga una experiencia avalada en gestión presupuestaria, en gestión de equipos, en gestión de crisis. Lo comento en el libro, quien va a suceder a Xi Jinping dentro de 10, 15 o 20 años es alguien
de aproximadamente mi edad, unos 45 o 50 años, que hoy está probablemente en la alcaldía de una ciudad de pequeño, mediano tamaño, un Santander, un Vigo, y que solo va a llegar a la presidencia de la República Popular, cuando haya cumplido 60 años, tenga un track record, o sea, una trayectoria avalada por éxitos y logros concretos de al menos 30 años, evidentemente adhesión ideológica total al partido y a esa meta de convertir a China en una nación muy fuerte, y sobre todo, claro que existe el enchufismo, claro que existe el amiguismo en China y la corrupción, pero ojo, ellos se ocupan de que aquellos que ocupan cargos de relieve, aquellos cuyas decisiones afectan a millones de personas, sea gente muy formada, muy capaz, muy competente y con unas credenciales suficientemente avaladas. Hemos metido el asunto de la gobernanza porque están imbricados, pero yo lo voy a desarrollar después contigo con más preguntas. Por seguir con la educación, 10 millones de licenciados, 1,5 millones de ingenieros, datos brillantes... Anualmente, claro. Anualmente. Datos brillantes de PISA, datos brillantes en los rankings de universidades, más de 1 millón de chinos formándose en el extranjero. Correcto. Que vuelven en un 80% a China para no descapitalizar de talento el país. Exacto. Y cuestiones que nos recuerdan a los mandarines como el Gaokao, que igual la gente no sabe lo que es, pero que llega a paralizar el país. Sí, el Gaokao es nuestra EBAU, es nuestra selectividad, es el examen de acceso a la universidad más exigente del mundo. Es heredero directo de los exámenes de acceso a la administración imperial. Tiene un nivel de exigencia que raya lo kafkiano y de hecho, la premisa, antes de seguir con la conversación, la premisa de este libro es un alegato en favor de la democracia. Yo no sugiero importar el modelo chino, primero porque es inexportable y segundo porque no nos sirve. Del mismo modo que nuestro modelo, tal cual es, no les sirve a ellos, su modelo no nos sirve a nosotros. Pero hombre, hay algo evidentemente que los chinos están haciendo muy bien para haber saltado en solo 40 años de ser una de las naciones más pobres del planeta a segunda potencia mundial. Y ahí está la educación. Precisamente porque ellos tienen muy claro que no pueden dejar en manos del azar, de lo accidental, de la improvisación, la construcción de una nación fuerte, mantienen unos niveles de exigencia y de competitividad muy altos. Y decía que yo me inspiro en el modelo chino, pero no sugiero importar, por ejemplo, una EBAU de semejante exigencia. Pero fíjate, te voy a dar una cifra que es paradigmática. ¿Sabes qué porcentaje de alumnos suspenden la EBAU en España? ¿De cuántos se presentan? Es mínimo, es un 18%. ¿Sabes cuántos chinos entran en la universidad de su elección, de su preferencia? Justo un 18%. O sea, los términos están invertidos. No se trata de irnos a ese nivel de exigencia máxima que hay en China, pero no se trata de quedarnos en un nivel de falta de exigencia, es decir, ni ir al extremo de exigencia extrema, ni un nivel de laxitud, que lo que hace es equiparnos muy pobremente para mantener nuestra relevancia, nuestra capacidad de negociación, nuestro poder de influencia y, sobre todo, nuestro bienestar en un siglo XXI sumamente incierto, sumamente competitivo. Te contaba que ayer, esto es también, ¿no?, muy ilustrativo. Ayer estuve en las fiestas del colegio de mis sobrinos aquí en Madrid. Da igual el colegio porque esto es común. Bueno, pues eran las fiestas y yo recuerdo hace 30 años cuando yo iba al colegio, en las fiestas se competía, o sea, había salto de altura, velocidad, había multitud de competiciones y lo que me llamó la atención ayer en las fiestas del colegio de mis sobrinos es que los niños no competían, era una exhibición, ¿no? Y está muy bien exhibirse, pero lo llamativo es que después a todos les dieron una medalla. Yo todavía conservo la única medalla que logré ganar en mi vida en aquellas fiestas porque logré ser el más rápido de aquella competición aquel año, ¿no? ¿Qué pasa cuando eliminamos la competitividad o la competición en un siglo XXI ultra competitivo donde las potencias emergentes lo que hacen es alimentar la competición? Muy sencillo. El día, y la globalización consiste en eso, el día en el que nosotros, nuestro futuro, la juventud que hoy se está formando, que no está acostumbrada a competir, se las vea con un chino, con un búlgaro, con un indio, con cualquiera en este planeta que desde que ha nacido está acostumbrado a competir, lo más probable es que ellos se lleven el pato al agua. Es tremendo, pero no hay de partida un desfase por parte de Occidente, porque incluso lo apuntas, Confucio aboga por la educación, pero también Diógenes decía que el futuro de un Estado estaba en la educación de sus jóvenes. Y el hecho es que hay también muchos ejemplos aquí que tomar porque tenemos historias paralelas. Claro. Apuntabas, se ha duplicado su economía, ha crecido no sé cuántas veces, no se ha duplicado, mucho más en 40 años. ¿Quién ha hecho eso también?
Lo apuntas en el libro. Corea del Sur. Exacto. Singapur. Exacto. ¿Y cuál es el cuarto? España. España. Este es un dato del que no se suele hablar, y es que solo hay 4 países en el planeta que han duplicado su PIB en solo 20 años en el último medio siglo. Y son China, evidentemente. China ha multiplicado en 30 años 32 veces la renta per cápita de sus habitantes. No hay parangón, o sea, es una cosa completamente insólita históricamente. Japón, Corea y España. Es decir, mucho de lo que explica ese mal llamado milagro económico chino, porque, ¿sabes?, no hay nada de milagroso en un crecimiento. Hay mucho trabajo. Claro, es una fórmula que siempre da resultado, Rafa, y es, primero, una meta clara. Segundo, un plan para alcanzarla. Tercero, mucho esfuerzo, tiempo e inversión obsesiva en tecnología y en educación. Hace 50 años, en esa incipiente clase media española, el que se lo permitía, antes que comprarse un televisor o un coche, ¿sabes lo que hacía? Se compraba la enciclopedia Larousse. Porque el conocimiento era algo aspiracional, era algo dignificado. La gente invertía en conocimiento. No daba lo mismo leer que no leer. Y la gente sacaba a pecho de ser leído, de ser una persona ilustrada, de poder enviar sus hijos a la universidad. Precisamente porque hemos democratizado el acceso a la universidad, se ha devaluado esa intelectualidad, ¿no? Bueno, pues eso hay que recuperarlo, entre otras cosas, porque, como digo, nosotros somos pocos, ellos son muchos y ellos están en ciclos de competición continua. Si no jugamos con unas reglas, con unas dinámicas parecidas, está claro que a lo único a lo que podemos aspirar es a gestionar un lento declive, una lenta agonía de este bienestar que hemos creado. Has metido en la conversación otra variable interesantísima, el largoplacismo. El propio Kissinger, famoso, y seguramente muchos lo recordarán, sobre todo los de más edad como yo, decía que solo 2 estados piensan a 10 años. Sí. Decía el Vaticano y China, y ponía un montón de paralelos y que los recoges en el libro, son muy interesantes porque en realidad hay mucho de jerarquía, de cúpula, de gente que llega ahí por méritos, seleccionada entre muchos. Hay mucha opacidad también en ambas estructuras, también. Sumamente patriarcales, sumamente machistas, sumamente piramidales, sumamente jerárquicas. Y es curioso, ¿no?, porque hace apenas un mes falleció el Papa Francisco y yo estaba de gira por España con el libro y compañeros tuyos periodistas me preguntaban, ¿qué lectura hace usted? A mí me preguntan cosas que francamente a menudo no sé, pero me obliga a pensar, ¿no? Me preguntaron, ¿qué lectura hace usted de que China, al contrario que buena parte de la comunidad internacional, no haya enviado al Vaticano, a la ceremonia, al funeral, a un alto dirigente? Y sin saberlo, porque no lo sé, se me ocurre la siguiente explicación. Nosotros hacemos tabla rasa en el año 0 y marcamos el año 0 como el año en el que todo empieza en la era cristiana. El año 0, nacimiento de Cristo. Pero fíjate, en la Biblia no hay una sola mención a China, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento. Cuando nace Jesucristo, los chinos ya llevaban ahí desde hacía 2000 años y 1500 años antes del nacimiento de Cristo ya habían alcanzado un nivel de desarrollo cultural, tecnológico, económico, político que a Europa le costó alcanzar, Imperio Romano de por medio, hasta el siglo XIV. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente hay una serie de concomitancias. Los chinos llevan ahí desde siempre. Es la nación que lleva ocupando de manera estable el mismo espacio físico desde hace más tiempo en este planeta. La única civilización de la antigüedad que sobrevive hasta nuestros días. Han desaparecido todos. El Imperio Persa, el Imperio Azteca, los sumerios, el Egipto de los faraones. Ahí siguen los chinos. Por eso, cuando me preguntan, bueno, ¿y tú crees que China va a acabar liderando el mundo? Respuesta, sí. Y por un motivo, porque se lo han propuesto, porque son muchos, porque tienen en su ADN cultural el esfuerzo, el tesón, la perseverancia y la determinación, y porque están jugando una partida muy diferente a la de Occidente. No es una partida trimestral, no es una partida quinquenal, están pensando ya en el 2049, como te decía, a 25 años vista, y en el 2149. Como decía Mencio, y lo menciona, si te caes 7 veces, levántate 8. Y eso lo tienen en su mente los chinos. O la historia de Kaifeng, antigua capital, que se destruye cíclicamente y se reconstruye. Y que ejemplifica muy bien en el texto, ves cómo esa China está saliendo y recreándose una y otra vez. Has dicho varias veces 2049, centenario de la República Popular de China, pero también mencionas 2121. Sí. ¿Y en ese caso qué sería? Bueno, pues si el 1 de octubre del 2049
quien gobierne la República Popular, que muy probablemente no sea Xi Jinping por cuestiones de edad, saldrá al balcón de la puerta de la paz celestial, que es la puerta que da acceso a la ciudad prohibida, y en ese mismo balcón donde el 1 de octubre del año 1949 Mao Zedong proclamó la República Popular, quien presida la República Popular 100 años después proclamará los primeros 100 años, el primer centenario del comunismo en China. ¿Qué va a pasar el 1 de julio del año 1121? Que el Partido Comunista Chino celebrará su 200 aniversario. Y los chinos tienen esos hitos, porque ¿sabes qué pasa? A ellos les irrita mucho que Estados Unidos, que a sus ojos es una potencia muy joven, con apenas 250 años de historia, que cumplirán el año que viene, que una potencia con solo 250 años le dé lecciones a otra que tiene como mínimo 2.500 años de continuidad institucional a sus espaldas, ¿no? Y los chinos dicen... No tenéis una perspectiva suficiente de la dinámica cíclica de la historia. No estáis en condiciones de decirnos qué hacer y cómo lo hacerlo. Los chinos miden en muchos aspectos el tiempo ya no en décadas, sino incluso en quinquenios, en siglos, ¿no? Por eso se pueden permitir... y porque no tienen citas recurrentes con las urnas. Y ojo, yo no idealizo el modelo chino, ni lo glorifico, no nos sirve. Y no es perfecto, o sea, nada más lejos que proponer achinar nuestro modelo. Pero claro, nosotros que tenemos algo tan sano como es la alternancia política, las citas con las urnas, el multipartidismo, la democracia participativa, ¿cómo resolvemos el estar atrapados de alguna manera en ciclos electorales de 5 años con tener planes que necesitan de largo aliento, como es eso, una política educativa estable, una política energética Haría falta de defensa? sentido de Estado, pactos de Estado, y ahora mismo estamos polarizados y no existen. Bingo, los pactos de Estado. Hubo en este país un pacto de Estado antiterrorista gracias al cual daba igual quién estuviese en Moncloa, se iba a luchar sistemáticamente contra el terrorismo. Hay un pacto de Estado por las pensiones para que esté quien esté gobernando, las pensiones no se toquen o no se toquen lo sustancial. ¿Por qué no un pacto de Estado de educación? ¿Por qué no un pacto de Estado energético? ¿Por qué no un pacto de Estado, pues eso, de defensa, de sanidad? Hace falta consenso cuando además quienes se han tomado la molestia en contra de la polarización y de la imagen de completo antagonismo entre las dos principales fuerzas políticas que aglutinan el 70% de los votos, en contra de esa imagen, quienes han estudiado los programas electorales de ambas fuerzas políticas llegan a la conclusión de que el 50% de los programas electorales se solapan. Es decir, que hay suficiente terreno en común como para trazar planes de largo recorrido. Y sin embargo, no sabemos dónde nos dirigimos, no tenemos como países planes de largo plazo, pero es que, lo mencionas tú, tampoco sabemos siquiera si hay un plan para Europa a 2050. No te hablo a 100 años, pues a mira, 2050. Lo llamativo es que sí que lo hay. Y hay un plan España 2050. ¿Qué pasa? Hay dos grandes debilidades de ese plan. Y está bien tirado, está bien trazado. Lo ha diseñado la oficina para me parece que se llama la prospectiva y planificación estratégica. El problema de ese plan, España 2050, es doble. Primero, al no haber sido consensuado con la otra principal fuerza política, depende de bandazos políticos y de bandazos electorales, es decir, que no hay garantías de su continuidad. Y segundo, la ciudadanía lo desconoce. Entonces, tú no puedes sacar adelante nada sin la adhesión ciudadana a ese plan. ¿Cuántos españoles tú bajas a la calle? Preguntas a 100 españoles al azar. ¿Cuántos han oído hablar del plan España 2050? Me arriesgo a pensar que en el mejor de los casos uno. Con mucha suerte. Con mucha suerte. Es tremendo. También quiero tocar más cosas, es que se nos está yendo el tiempo rapidísimo, nada, pero es muy completo. Por ejemplo, nos hablas de cómo se traduce ese largoplacismo, por ejemplo, a la hora de plantearse retos tecnológicos sobre tecnologías disruptivas. Mencionas conceptos como los de la destrucción creativa de Schumpeter, y cómo sobre ello va a crecer una nueva realidad que todos somos conscientes con esta revolución que es la inteligencia artificial, que lleva aparejado una serie de cosas, lo cuántico, la inteligencia artificial, decía, pero robótica, también el Big Data, la ciberseguridad. Y eso, para los que mandan en China, que fundamentalmente los que llegan a esa meritocracia son ingenieros, y gente que está muy bien formada en esos ámbitos. Ingenieros, científicos, tecnócratas. Sí. Claro, hay claramente un plan de largo plazo de dominio de todo eso, y de desarrollo a su estilo, como por ejemplo ese gran cortafuegos, esa gran muralla china virtual, que volvemos a lo mismo, no es deseable que nos censuren, pero que en su caso está funcionando muy bien y les está impidiendo ser colonizados ideológicamente, económicamente, han desarrollado sus campeones nacionales,
tienen claro hacia dónde van. Aquí la clave, la principal ventaja competitiva que tiene China con respecto a la mayor parte de los países del planeta y también nosotros es que saben quiénes quieren ser y saben lo que quieren lograr de aquí a 30 años. Y a nosotros nos falta no solo un rumbo, sino también, más importante, una meta, ¿no? Mira, yo no propongo, por supuesto, importar el gran cortafuegos chino digital, no propongo aislarnos en una burbuja digital, pero ni eso, una vez más, ¿no? Ni sus políticas hasta cierto punto y a nuestros ojos y en base a nuestro marco de libertades y derechos extremas, ni la completa laxitud. En muchos aspectos estamos sumamente indefensos en lo digital. Necesitamos de una arquitectura digital y de ciberdefensa propia. ¿Por qué? Porque nos jugamos mucho. En un siglo XXI, fíjate, los chinos eran primera potencia mundial, primer PIB mundial hasta mediados del siglo XIX. Con las guerras del opio se fueron de no solo jugar en la Champions, sino de ganarla sucesivamente a lo largo de siglos, pasaron a jugar en segunda, casi en división de honor. Y eso se explica porque perdieron el tren de la industrialización y de la modernización. No les va a volver a suceder. Claro. Ellos han identificado que el siglo XXI es digital, que quien domine el mundo va a ser quien domine el 4.0. Por eso están invirtiendo de manera masiva en Deep Tech, en las tecnologías de vanguardia y sobre todo en la inteligencia artificial. Fíjate, el 70% de todas las nuevas patentes registradas en inteligencia artificial son chinas. ¿Por qué? Los chinos han entendido que la inteligencia artificial no es una tecnología más, no es una tecnología neutra ni ingenua, es una tecnología aceleradora y capacitadora de otras. Quien logre liderar y dominar la inteligencia artificial liderará en múltiples aspectos, el económico, el tecnológico, el militar también, el siglo XXI. Por eso no dejan al azar, una vez más, a ver qué tal nos va y cuántos desarrollos y avances logramos en este campo. Están invirtiendo de manera decisiva. Ahora Estados Unidos con Stargate va a intentar compensar de alguna manera la inversión masiva de China, pero lo cierto es que si los chinos toman la delantera, y no parece que estén perdiendo la carrera, el futuro es chino sin lugar a dudas. Y es que tú lo ejemplificas muy bien, por ejemplo, con casos personales de gente que conoces, lo digital, lo early adopters, que son la masa crítica que genera eso para, a su vez, promover un círculo virtuoso de compañías que, lo que dices tú, apuestan y lideran y son capaces de tener esa realidad sobre la mesa en una vida que muchas veces pensamos que es película de ciencia ficción y que ya a lo mejor está en China en muchos casos. Es un hecho. Más cuestiones, que se nos va el tiempo volando. La mujer, parece mentira, pero 7 de las 10 más ricas son chinas, tiene un papel dentro de que es una sociedad machista. Sí. Pero tiene un cierto papel. Sí, bueno, y de hecho el papel de la mujer no ha hecho sino ganar en peso, ganar en relevancia, ganar en influencia. Yo en 20 años he visto cómo al otro lado de la mesa de negociación, en negociaciones empresariales, apenas había mujeres, y hoy más de la mitad de las ocasiones tengo a una mujer como interlocutora. El día en el que el sistema, que sigue siendo sumamente patriarcal, machista y muy conservador, integre a la mujer en puestos de gobierno al más alto nivel, ese día yo me apuesto una cena con quien quiera a que ese día, ese es el turbo que le falta a China para afianzar su liderazgo. Las mujeres chinas no solo son muy capaces y están muy bien preparadas, sino que además son mujeres audaces, mujeres muy ambiciosas y mujeres muy inteligentes, dispuestas a esforzarse para lograr sus objetivos. Y mira, antes de terminar y de la última o dos últimas preguntas que me quieras hacer, hay una idea que yo quiero trasladar a quien nos está escuchando, a quien nos está viendo. A mí me preguntan muy a menudo ¿cuándo va a superar China a Estados Unidos? ¿Cómo está el marcador? Y yo creo que equivocamos la pregunta. La pregunta no es qué va a pasar, la pregunta es qué vamos a hacer nosotros. No está tanto, está mucho en nuestra mano. Por eso, yo que soy un optimista nato, yo no hubiese escrito este libro si no creyese que todavía España, Europa, tiene el potencial, la capacidad de competición, la capacidad, el talento, la creatividad, pero ojo, la ventana de oportunidad se cierra a toda velocidad. Y en definitiva, la idea fundamental del libro es: el futuro no se improvisa, se diseña. Y para diseñarlo necesitamos empezar a planificar ahora. Claro que hubiera sido mucho mejor haber plantado esos árboles que hoy nos darían sombra hace 20 años. Bien, no los plantamos, pero vamos a plantarlos ahora, porque en 20 años tendremos una sombra bajo la que guarecernos. Si solo estamos a expensas de lo que inventen otros, está claro cuál es nuestro futuro y es la irrelevancia. Yo me había quedado como ideas principales, groseras, porque hay muchas. Plan consensuado y a largo plazo fundamental, educación y meritocracia también en la gobernanza fundamentales, que los gobernantes sean los más capaces
Y también un poquito con esos consejos que das hacia el final para tratar con los chinos, porque como hay una frontera cultural, pues a lo mejor no sabes muy bien cómo hacer negocios con ellos. Eso como aspectos prácticos, pero también incluso en cosas que no se conocen, que están en estereotipos, explicas por qué sí es comunista el país, aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca, porque su grandeza la ha traído con un mercado privado, con una economía privada. Y señalas, por ejemplo, pues que al final el poder no está en manos de los ricos, está en manos del partido, que es el que va marcando, ni siquiera el gobierno, el partido es el que marca. Y por eso es comunista. Claro, luego explicas ese concepto curioso como peso-optimismo, esa mezcla, ¿no?, entre superioridad por sus logros, complejo de pero a la vez su complejo por cómo han sido vituperados por Occidente, ¿no? Y hay montañas de cuestiones también interesantes, como, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención esa incursión. Has mencionado a Matteo Ricci y compañía, su famoso Palacio de la Memoria, su impresión a los emperadores, que es fascinante ahondar también en ello, pero cómo a ellos les impresionó que esta sociedad fuera capaz de crear un orden moral basado en la ética y no en la religión. Sí, que eso es llamativo. Es difícilmente comprensible desde la óptica occidental. Pero y no tiene parangón a nivel histórico. Es una sociedad que ha apostado por los valores y no tanto por las creencias. No sé si me explico, ¿no? Totalmente, y fundamental para entenderlos también. Lo colectivo siempre prevalece sobre lo individual. El nosotros antes que el yo. Muchas veces te hablan empezando las frases con nosotros. Exacto. Es que si no entendemos eso... Exacto. Si vivimos aislados en ese individualismo hasta el extremo con el que hemos arbitrado nuestra realidad, pues no arrimaremos el hombro. Pero para mira, fíjate, remar juntos. En este libro, que no es ni ideológico ni paradójicamente geopolítico, aunque este sea un canal y un programa de geopolítica, yo no pretendo convertir a los españoles ni a los europeos en chinos ni en confucianos. Es que no podría, sería un ejercicio estéril. Yo lo que digo es, está en nuestra mano recuperar muchos de los activos que nosotros teníamos, de ese afán de superación, de esa cultura del esfuerzo, de esa redignificación de los maestros, de los docentes, de los profesores, de ese largoplacismo, el milagro, también mal llamado milagro económico español, el salir de la irrelevancia del aislamiento internacional, fue gracias a la apuesta decidida por educación, tecnología en el largo plazo, premiando la educación y el logro. Entonces, yo lo que digo, y ya por terminar, esto son ideas, por cierto, para todos los públicos. Esto no está escrito para que se lo lean en Moncloa, para que se la lea la presidenta de la Comunidad de Madrid. Está escrito para que cada uno de nosotros empecemos a adoptar una serie de cambios para manejarnos mejor en un siglo sumamente dinámico y sumamente exigente. No está pensado para que los políticos lo lean. Yo te digo que nos convendría mucho a los ciudadanos que se lo leyeran los ciudadanos. Ya lo saben, si quieren entender esa China pujante, ¿por qué lo es? Para mí es la principal cualidad de este libro. Hay que ver El calibrador de estrellas, aprendizajes chinos para Occidente del siglo XXI, Julio Ceballos, en Ariel. No se lo pierdan. Yo he disfrutado muchísimo leyéndolo. Julio, ha sido un placer hablar contigo. Un verdadero placer, y enhorabuena por promocionar la lectura, porque la lectura, y es otro de los aprendizajes, es una ventaja competitiva clave para construir una nación libre. Si no entiendes lo que hay y los retos sobre la mesa. Hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Demo Broker Global, la plataforma a tiempo real de Banco Big que te permite invertir con 100.000 euros ficticios para que practiques sin compromiso. Entra en bancobig.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Banco Big, nos mueven tus valores. Por favor, un vermut. Un zarro. Zarro, por supuesto. El vermut Zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut Zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive Zarro, siente Madrid. Este verano, déjate llevar por la magia del momento. Con la campaña Verano Last Minute de Soltour, reserva tus vacaciones y disfruta del mejor precio. Además, te regalamos una excursión para que vivas experiencias inolvidables con los que más quieres, reservando antes del 30 de junio. No esperes más. Reserva en tu agencia de viajes de confianza. Soltour, 50 años viajando contigo. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno.
Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.